Hola, buenas tardes. Agradezco mucho la invitación de la Secretaría de Educación de Veracruz y del colectivo Albanta para participar con esta charla escolar. El título es Condiciones y alcances de la gestión escolar en la prevención de la violencia. Y agradezco a los participantes que son directores y supervisores, jefes de sector y de enseñanza de educación básica de Veracruz. La idea de reflexionar sobre la escuela y la violencia tiene que ver con una situación relacionada con que la escuela forma parte de una sociedad y por formar parte de esa sociedad, mucho de lo que sucede en su contexto se refleja y está presente en la escuela. Pero no solo funciona la escuela como una caja de resonancia, sino que también en la propia escuela muchas veces se produce y se reproduce la violencia. He organizado la presentación en 4 apartados. En el primero voy a decir desde qué perspectiva de la escuela estoy hablando. Posteriormente daré mis nociones de gestión escolar de las que parto para esta charla. En el tercer lugar, trataré de explicar la función directiva y cómo esta influye en la prevención de la violencia para luego llegar a algunas consideraciones finales. Para empezar, quiero decir que la escuela, pues además de ser el lugar de aprendizaje y la institución destinada para el aprendizaje de los estudiantes y que forma parte de un sistema educativo, sabemos que reproduce esta violencia, pero que también tiene algunas características que la hacen una organización compleja y que son necesarias de entenderse, de comprenderse, para ver cómo los directivos pueden interactuar con la comunidad a fin de disminuirla y erradicarla. La escuela es una organización compleja porque no solo es una unidad para el aprendizaje, sino que es una unidad administrativa y laboral. Ahí se presentan tensiones, conflictos, espacios de poder, etcétera. Y para explicarlo, hay varias nociones que me gustaría abordar. Y son la de cultura escolar, la de clima escolar y la de gramática escolar. Estas 3 nociones nos ayudarán a comprender esta complejidad, a saber qué pasa, a describir, y entonces en esa circunstancia y en ese contexto pensar en la función directiva como una acción que puede ayudar a superar la violencia y a mejorar la convivencia en la escuela. Respecto de la cultura escolar, hay muchas opiniones sobre lo que significa, pero en realidad es el conjunto de patrones, de normas, de valores entendidos, de rituales, de tradiciones, de creencias, comprendidos y compartidos en distinto grado por las personas que forman parte de la comunidad escolar. Estos pueden ser explícitos o no, pueden haber normas escritas y no escritas, pero sobre todo, este conjunto de patrones y de formas y de procedimientos se conforman en un sistema de significados compartidos y es lo que construye lo que la gente piensa y la forma en que actúa. Es decir, los hechos de las personas y las normas constituyen la identidad de la escuela. Si lo vemos así, entenderemos por qué la cultura escolar es un elemento que influye en las formas de pensar de los sujetos que en ella conviven. Fíjense, por ejemplo, la cultura escolar se basa en normas y en principios, pero también en mitos, en prácticas, en supuestos básicos, y a veces son conscientes o inconscientes, en relatos, en historias, en formas de pensar y de hacer, en cuestiones simbólicas incluso, de tal manera que la cultura escolar es conocida por todos. Cuando se entra a una escuela, aun cuando el espacio sea diferente, me refiero al edificio escolar, hay ciertos rituales, ciertas formas de proceder, ciertos valores entendidos y pensados como buenos o como que así deben ser, que inmediatamente sabemos que estamos en un centro escolar. En cuanto al clima escolar, más allá de la cultura, pues nos referimos a las percepciones que tienen las personas que conviven en los centros escolares, las percepciones que tienen acerca de su ambiente, de sus formas de relación, de las estructuras que existen, de cómo se trabaja en ella, de cómo se usa el tiempo, etc. Esto del clima escolar se llega a confundir frecuentemente con cultura escolar, pero la diferencia es que
La cultura escolar es todos los rituales, las estructuras, los procedimientos, mientras que el clima escolar constituyen las percepciones que las personas tienen acerca de la forma de convivencia y las relaciones. En ese sentido, por ejemplo, el clima escolar habla de si nos sentimos bien, si nos sentimos a gusto, si nos sentimos confiados, si tenemos credibilidad, si podemos avanzar en lo que estamos haciendo porque contamos con la confianza de las personas, etc. Y hay otra noción que es la de gramática escolar. A diferencia de la cultura escolar, la gramática escolar son aquellos rasgos que a través del tiempo se han venido dando en los planteles y tienen que ver con procesos históricos y sociales, con grandes reformas, con los grupos que las han gobernado, con las coyunturas sociales y se han instalado en las escuelas para asegurar su permanencia, su instalación duradera. Son formas institucionales que llegan a ser interpretadas como los rasgos indiscutibles de una escuela, incluso de un nivel educativo, de una modalidad. No es lo mismo, por ejemplo, en términos de cultura, la cultura de un preescolar que una escuela de educación superior o de secundaria. Pero en términos de gramática escolar, son las reglas interiorizadas, normalizadas, que aparecen en todos los niveles y estructuras del sistema educativo. Se expresan en prácticas muy familiares y que perviven a lo largo del tiempo y difícilmente cambian. Por ejemplo, se pueden expresar en la organización de los grupos por edades, por grados, en organizar el currículum y las formas de clases por asignatura, de tener aulas con un solo maestro, etcétera. De tal manera que a pesar del tiempo, y aunque haya reformas que vengan y que vayan, que incluyan diversificación de metodologías, hay estructuras como esta que estamos viendo en la pantalla que prevalecen a pesar del tiempo, se deben a la gramática escolar. En ese sentido, nosotros sí podemos pensar que la escuela pues no es una organización que va a cambiar, que es independiente de la sociedad o que tiene una caja de cristal en la que no permean las situaciones sociales. Por el contrario, podemos decir que la escuela es compleja, que no solo es pedagógica, que hay una cultura, valores entendidos, que hay un clima escolar, una forma de relacionarse y hay unas estructuras llamadas gramática de la escuela que han permanecido a lo largo del tiempo y gracias a ellas sigue permaneciendo. En ese sentido, podemos nosotros distinguir que las escuelas de las que hablamos son organizaciones que tienen dos dimensiones. Es como una cara, como las dos caras, perdón, de una misma moneda. Por un lado está la parte estructural que tiene que ver con el sistema en el que se instala, del que depende, y es un contexto macro que le da forma, le da sentido, le da maneras de hacer y de pensar, de proceder. Y la segunda que hace referencia a las características de cada escuela en particular en su contexto micro y concreto. La combinación de ambas, la macro y la micro, nos permite entender qué es lo que sucede en la escuela. No podemos decir que es ajena a la sociedad, pero tampoco podemos decir que es ajena a un sistema educativo del cual depende. Viendo así la escuela, pues no solamente dar una instrucción, poner un reglamento de convivencia, hacer el programa de mochila segura, y entonces ya se arregla la convivencia. La escuela es muy compleja y quienes digan que hay soluciones rápidas y mágicas para resolver los problemas de la escuela y más los relacionados con convivencia, está equivocado. En ese sentido también es que yo quiero mostrarles pues que la gestión escolar, hay distintas nociones acerca de ella y a mí me interesa mucho que veamos qué es lo que la propia Secretaría de Educación Pública nos dice. La gestión escolar, dice la SEP, es la capacidad de la escuela, de las personas que están en la escuela, para tomar decisiones orientadas hacia la mejora de la calidad del servicio. Seguramente la palabra gestión la vimos ahora muchísimo. Gestiona tu vida, gestiona tu dinero, gestiona tus emociones, gestiona la escuela. Y en ese sentido, la palabra gestión nos ofrece la posibilidad de reconocerla como una acción. En el caso de la escuela tiene que ver con las acciones que se realizan, los procedimientos, las participaciones de las personas, su interacción, su forma de organizar y de trabajo para lograr el propósito de la escuela. El IPE, por ejemplo, el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación, dice que es un conjunto de acciones relacionadas entre sí que involucran al equipo directivo de una escuela
para promover y posibilitar la consecución de la intencionalidad pedagógica en, con y para la comunidad educativa. Pero más allá de lo que dice la SEP y el IPE, las nuevas investigaciones han demostrado que la gestión no la desarrollan solo los directivos, sino el conjunto de los miembros que forman parte de la comunidad escolar. En ese sentido, la gestión no es unipersonal. Si bien la encabeza el director y es la cabeza visible, o los directivos, el equipo directivo, es el conjunto de las acciones de todo el personal y la comunidad educativa, la comunidad escolar, las que le da un sentido y en mayor o menor medida se conducen hacia la mejora de la calidad del servicio que ofrecen o no. En el caso de México, tenemos muchas definiciones acerca de lo que es la gestión. Yo he tomado esta de Serafín Antúnez, que además de que dice que es un conjunto de acciones y que no solo dependen del director, sino del conjunto de los miembros de la comunidad, nos habla que existen varias dimensiones: la dimensión pedagógica, organizativa, administrativa, pero en un artículo del 2011, él establece una dimensión que atraviesa todas las dimensiones de la gestión y que se refiere al sistema de relaciones, a la convivencia, a la forma de organizar el trabajo, de convivir, de desarrollar las costumbres, los valores entendidos, y que está presente en todo el sistema de gestión. Entonces, regresando a lo que veníamos señalando, la escuela es compleja, tiene una cultura, tiene un clima escolar, prevalece una gramática institucionalizada, pero la gestión es el conjunto de acciones que desarrollan todos y que encabeza el director. Por eso nos interesa saber qué podría hacer el director, qué podrían hacer los directivos, y no solo estoy hablando del director, sino también a los directivos externos a la escuela, para apoyar a las instituciones en la prevención de la violencia. La escuela no puede por sí sola, necesita de un respaldo institucional, y ese respaldo institucional puede ser interno o externo. Y así como los motores, como este barco que estamos viendo aquí, hay un motor externo que impulsa y que ayuda a desplazarse al barco, y en ese sentido estamos pensando en las condiciones institucionales, en el jefe de sector, en el supervisor, en el jefe de enseñanza, en los asesores técnicos, pero también hay un motor interno que es el que mueve a la escuela, que la dirige, la coordina, y en este caso nos estamos refiriendo al equipo directivo de la escuela, el director, en su caso el subdirector, el coordinador académico, o bien los coordinadores de academia, dependiendo de la organización y del nivel educativo del que estamos hablando. Los directores son los que mueven y apoyan la escuela institucionalmente, son quienes representan a la autoridad educativa ante la comunidad escolar, es el mando escolar. Y en ese sentido, su función es muy importante más allá que del resto del personal, porque son la cabeza visible, los que dirigen, los que coordinan. El directivo es un actor dentro del sistema educativo que está, por cierto, en una posición ideal para mediar entre las tensiones. Hay diferentes dimensiones en las tensiones. La dimensión entre el nivel estatal y local, entre los docentes y los padres, entre los docentes y los estudiantes. Tiene una posición estratégica para mediar entre las tensiones, pero también es un puente que sirve para comunicar, para abrir la puerta, para cerrarla también, para integrar o desintegrar a diferentes procesos y personas y agentes que pueden conducir a una gestión educativa mejor, lo que muchos autores llaman una convivencia positiva. En ese sentido, Serafín Antúnez nos hace notar que la dirección tiene ciertas características que le dan la posibilidad de hacerlo. Miren, por ejemplo, Antúnez nos dice que el propósito esencial de las funciones directivas es obtener resultados mediante el trabajo de otras personas. O sea, ellos no van a estar en el aula, no van a estar haciendo el aseo, vigilando la entrada, pidiendo las cuotas, pero son quienes influyen en la conducta de otras personas. ¿Para qué? Para lograr los objetivos que se tienen dentro de la escuela. La función directiva siempre supone influir en el sentido positivo, no pervertido, y también con el fin de que realicen determinadas tareas que tienen que ver con las metas y el objetivo común que los hace coincidir en la institución, especialmente para el logro de los propósitos educativos, el cuidado de los alumnos, etc.
En ese sentido, la gestión del director es muy importante. No solo es puente y es mediador, sino que tiene un nombramiento formal que además tiene que respaldar con autoridad construida y que le permite influir en las acciones, en la toma de decisiones. Por eso se ha señalado en muchas investigaciones que la dirección influye en la formación de los docentes y en el desarrollo de las escuelas y su convivencia. Miren, por ejemplo, hay estudios que nos hablan acerca de que pues, los alumnos no solo aprenden de lo que intencionalmente se les quiere enseñar, sino que aprenden de lo que ven en el entorno. Aprenden de la confianza, de la confiabilidad, de la transparencia, de la justicia, del trabajo en equipo, pero no solo aprenden de los discursos de los docentes o del director, sino esencialmente aprenden a desarrollarse emocionalmente y en la convivencia a partir del comportamiento de quienes forman parte de la comunidad educativa. Por eso es muy importante que no solo el equipo directivo, sino los docentes en general, indiscutiblemente, principalmente el equipo directivo, sea siempre una persona congruente con sus acciones. Puede tener un discurso muy bonito y decir que los niños son lo máximo, pero luego maltratarlos. Puede decir que debe haber colaboración y luego solo dar indicaciones y dar órdenes. Puede hablar de la democracia y evitar la participación e imponer sus decisiones. Esto lo observan los estudiantes en cualquier nivel educativo, pero además la forma en que dirige y gestiona la escuela el director tiene una influencia en la forma en la que se relacionan los demás. ¿Por qué? Porque se trata de la cabeza visible. Hay estudios muy importantes acerca de esto. Fíjense, por ejemplo, Arcadia Torres y Mora y Uribe hicieron un estudio sobre liderazgo directivo en contextos de alta complejidad en México. Cuando hablamos de contextos de alta complejidad, nos referimos a escuelas que están ubicadas en comunidades que tienen bajos niveles de alfabetización y empleo entre los adultos de esa comunidad, altos niveles de violencia, pandillas, tráfico de drogas y también servicios públicos muy deficientes. Hay pobreza y otras características. Estos estudiosos hicieron una investigación para mostrar cómo el liderazgo directivo influía especialmente con mayor énfasis en estas comunidades. Es decir, un buen director es un buen director en una escuela y en otra. Sin embargo, en donde tienen mayores efectos positivos es en las comunidades complejas, en las comunidades con estas características. Vamos a ver qué encontraron en estos estudios. Encontraron que los directores que definen la misión y establecen un rumbo tienen más posibilidades de hacer positivos o de construir positivamente los ambientes de aprendizaje, que se preocupan por mejorar la enseñanza y el aprendizaje, que desarrollan a las personas, no que solo les imponen y los otros son subordinados que obedecen. También identificaron que involucran a toda la comunidad, que trabajan con todos, que conforma equipos a los que les da poder, los empodera, les da poder de decisión, de participación. También que mejoran la organización, básicamente aclarando roles y reglas, pero con la participación de todos. Otra cuestión es que crean un clima escolar positivo. Cuando se aclaran roles y se establecen reglas colectivamente, hay una regulación de la comunidad, un clima escolar positivo que incluso todos, aun quienes no estén en acuerdo, logran incorporarse. También dicen que los directores, estos investigadores nos dicen que los directores de estas comunidades buscan un entorno físico y emocional seguro para todos. Tratan de que haya respeto y cuidado. Es muy importante el respeto y el cuidado. Casi podríamos ponerlo, de acuerdo con esa investigación, en el primer orden. Y fomentan la identidad. Frecuentemente hacen cuestiones para hacer resaltar el orgullo que tienen de la escuela, cultivan las altas expectativas de aprendizaje, pero también de participación, y también hacen ceremonias, establecen símbolos que refuerzan los valores fundamentales. Ahí estamos mirando algunas de las características, pero no estamos diciendo los cómo, porque cada escuela, precisamente por su cultura,
por su clima escolar, por sus características específicas y el nivel y el sistema educativo al que pertenece o del que depende, pues tiene características diferentes. Los directores seguramente hacen formas distintas, trabajan de manera distinta para lograr esto. No son recetas, se tiene que trabajar mucho de acuerdo con cada escuela en su contexto. Y finalmente, lo que quiero yo señalar aquí es que establecen redes de apoyo con socios externos, es decir, con el DIF, con el servicio médico, con la Casa de la Cultura, de tal manera que amplían la comunidad escolar a la comunidad educativa para tener mayor soporte institucional, pero también mayor cobertura para los estudiantes y los profesores. Ahora bien, si existe una relación entre la gestión directiva que puede orientar a la mejora de la convivencia para que haya menos violencia o se erradique, tenemos que considerar qué es lo que puede hacer un director para avanzar en esto. No es fácil porque ahora todo el mundo habla de los directores como líderes y no es lo mismo ser un líder que un director, pero también se han puesto nombres y apellidos al liderazgo, liderazgo compartido, liderazgo democrático, liderazgo transaccional, liderazgo pedagógico, etcétera. Pues más allá de eso, consideramos que para este tema relacionado con la convivencia y la violencia, tendríamos que conocer algo más de qué pasa con la violencia en la escuela. Hay distintos autores, he tomado estos para describir una noción de la violencia escolar. Estos autores nos dicen que la violencia es toda acción o situación que suceda dentro de los límites físicos del establecimiento que se haya gestado ahí y que atente contra la integridad de los estudiantes o de alguien de la comunidad escolar o de aquellas del mismo grupo, consentido o no, y que impacte un dolor, trastoque el sentimiento, afectando la buena convivencia de las personas y de los centros escolares. Hay muchas definiciones. Yo he puesto esta porque, si recordamos, venimos hablando de la escuela como una organización compleja. Hablamos de la gestión como el conjunto de acciones que se realizan para que logre sus propósitos y que encabeza el director. Hablamos de los directores como las personas que son mediadores, puentes y que tienen ciertas características en el desarrollo de su función que pueden ayudar a mejorar la convivencia y a erradicar la violencia. Y ahora estamos mirando qué es la violencia escolar. En ese sentido, la violencia escolar, pues tenemos que reconocerla y aprender de ella. Es un tema que no estudiamos cuando estudiamos para ser profesores o cuando ingresamos a ejercer la función directiva. Es un tema que necesitamos estudiar para conocer en qué consiste, qué lo genera, cuáles son las consecuencias, cómo se puede superar, qué podemos hacer para poder realizar acciones en el conjunto de la escuela que ayuden a superarlo. Estos autores, por ejemplo, Troncoso y Madrigal, nos hablan de las dimensiones de la violencia escolar. No solo hay violencia social externa dentro de la escuela, porque los niños forman parte de una sociedad, sino esa violencia la podemos distinguir de diferentes maneras para poder atenderla también de diferentes maneras. Estos autores nos dicen que hay violencia entre pares. Esa se tiene que atender de determinada manera. Por ejemplo, cuando hay bullying, cuando hay abuso entre compañeros, cuando hay golpes, etc. Pero también hay una violencia institucional. Cuando ponemos un reglamento que pone sanciones solo para los alumnos, o una violencia institucional cuando se expulsa o se castiga o se suspende al alumno porque no llevó el material o porque no fue su papá, también es una violencia institucional, o una violencia del entorno que prevalece alrededor de la escuela. Entonces, tenemos que distinguir las dimensiones de la violencia, conocer en dónde están sus orígenes y cómo podemos intervenir como directivos. Otros autores nos dicen que hay causas, que las causas hay que atenderlas, no solo los síntomas, y estas son algunas de las que nos sugieren revisar. A ver, algunas causas asociadas a la violencia tienen que ver con que desconocemos formas para resolver conflictos. No fuimos formados para mediar y solucionar conflictos. Hemos aprendido en la marcha. También no tenemos información sobre los distintos tipos de violencia, cuáles son sus efectos, cómo podemos superarlos.
No hay mecanismos en la escuela establecidos institucionalmente, principalmente para prevenirla y desde luego que para erradicarla. No, lo vemos como que ahí está, ahí prevalece, pero no es un tema que se atiende entre todos, especialmente cuando es una escuela pues secundaria y compleja en donde es más difícil ponernos de acuerdo tan solo por tiempos y horarios. Hay políticas y actitudes que desde la cultura escolar, pero también desde la gramática escolar, o desde el clima escolar están prevaleciendo desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, señalar a los alumnos que cometen pues una imprudencia, un error, como si fueran criminales y castigarles. Esto no es adecuado, no es pertinente. Tenemos que buscar otras formas de resolver los conflictos, especialmente para prevenir y erradicar la violencia. También desconocemos lo que está pasando en el entorno social de la escuela, pero también de los alumnos. A veces los alumnos son violentos porque viven en un ambiente familiar y social, de amigos, violento. Y creemos que él es así porque sí, y sobrepasa lo que está establecido como regla dentro de nuestras escuelas. En ese sentido, tenemos que conocer qué está pasando ahí. Igualmente, no hemos configurado una norma en la que participemos todos. Es muy frecuente, insisto, ver que hay reglamentos, normas de convivencia hechas por los docentes en donde solo se contempla lo que deben hacer o el deber ser de parte de los alumnos. ¿Cómo lo podríamos hacer? Hay muchas ideas. Ustedes como directivos han puesto en práctica asambleas, han puesto en práctica votaciones, campañas, para que participen los alumnos y entre todos configuremos una norma más adecuada con la participación de todos dispuestos a asumirla porque forma parte de lo que nosotros mismos propusimos. Pues para cerrar, yo creo que tendremos que recordar primeramente lo que he venido diciendo, que la escuela no es una organización simple a la que se le prescribe que debe mejorar la convivencia y se haga. Es una escuela que tiene una identidad propia, una cultura propia, que tiene un clima escolar forjado durante el tiempo y que también tiene una gramática escolar que ha sido constituida a lo largo del tiempo por el propio sistema educativo y sus reglas. También hablamos de la gestión escolar, que la gestión escolar no es solo la que considera la participación activa del director para que se logren los propósitos, sino cada vez es menos unipersonal y que la gestión la desarrollamos todo desde diferentes dimensiones de la gestión escolar y que el director es quien la encabeza. También hablamos del director como la persona que coordina, como la cabeza visible, como el líder, como autoridad y el mando escolar, que tiene la posibilidad de ser puente entre distintas dimensiones y agentes del sistema educativo, pero también entre distintas dimensiones del propio centro escolar, entre los agentes, etcétera. Y hablamos de la violencia, de cómo el director puede intervenir en la violencia. Ahora bien, si el enfoque que guía nuestra labor educativa tiene que ver con el reconocimiento de los derechos humanos, que por cierto aparecieron después de las guerras mundiales del siglo XX, y la educación toma al enfoque de derechos como importante y que la educación es un derecho, pues tenemos que considerar que la convivencia, cuando no es positiva, cuando es una convivencia que agrede, que excluye, especialmente por género o discrimina, pues no se está cumpliendo el enfoque de derecho de los derechos humanos, en el caso de la educación. Y el derecho a la educación es un enfoque que permite reconocer que la educación es un derecho que permite el desarrollo de otros derechos. Entonces, aquí me parece importante que veamos esto, porque cuando la violencia en la escuela tiene un impacto grave, llega a trastocar el derecho fundamental de la educación de niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo lo trastoca? Pues en distintos niveles, desde un bajo rendimiento académico hasta limitando su desarrollo y hasta la deserción. No podemos dejar de pensar en el suicidio. Recientemente, viendo los datos de suicidio, vemos que han aumentado el número de suicidios entre los niños y jóvenes entre 12 y 23 años. Es la segunda causa de muerte después de los accidentes. Ha incrementado demasiado. Y observamos una relación directa con bajo rendimiento, con
una convivencia no deseable con agresión, exclusión para los niños. Entonces, en este sentido, nosotros somos directivos, ustedes son directivos de escuelas, en donde lo que tienen que salvaguardar son los derechos esenciales de los niños, empezando por el derecho a la educación, a un buen ambiente, a un buen espacio, a un cuidado. Por otro lado, tenemos un enfoque de derechos que, con perspectiva de género en el caso de la educación. Y sabemos que las condiciones de desigualdad y de exclusión son innegables y en mayor peso cuando se trata de género. Y no solo discriminan a las mujeres, discriminan a todo mundo y dejan fuera a todo mundo. Pero en el caso de las mujeres, sí disminuyen las oportunidades para que se cumplan sus derechos humanos. Fíjense en este informe, en el último informe del desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, México se ubica en el lugar 56 de 182 países cuando se observa que no hay un acceso a las oportunidades de salud, de educación, de distribución, de seguridad y de respeto a los derechos. Pero esta medición aumenta del 56 al 79% cuando se trata de hombres y mujeres. Entonces, especialmente de las mujeres. De ahí la importancia que tengamos cuidado de que la violencia, la convivencia, las reglas de trabajo, las reglas de relación y de interacción tengan en cuenta también esta perspectiva de género. La desigualdad de género disminuye la forma de cómo vemos al otro como semejante. Cuando nosotros hemos hecho encuestas a los adolescentes acerca de qué piensan de las niñas o qué piensan de los niños o qué piensan de las personas que tienen con discapacidad, encontramos que pareciera que no ven al otro como un semejante, sino como alguien que no solo tiene una desventaja social o física, sino que es de menor valor. Y esto es muy difícil de salvarse en la escuela porque tiene que ver con una noción desde la sociedad, desde la familia. Pero la perspectiva de género toma en cuenta las situaciones de desventaja social, especialmente para las mujeres. No solo para, pero especialmente para las mujeres. Hay mucha violencia escolar por razones de género. Esto es muy evidente. Veamos, por ejemplo, simplemente a quienes se nombran como jefes de grupo, quienes dirigen las pandillas, quienes acosan a quienes, etcétera. No solo es para las niñas, es para ambos sexos, pero y no tiene barreras culturales, geográficas o económicas, pero sí llega a haber una discriminación por razones de género que influye en la forma de convivir, en la forma de aprender para desarrollarse a lo largo de la vida. Recordemos que la educación de la que estamos hablando es la educación básica y es la que permite tener los aprendizajes para seguirse desarrollando a lo largo de la vida. De ahí la importancia de este tema. La escuela, hay estudios propios para México, por ejemplo, este que hizo el INE, en donde analizan la relación que existe en la disciplina y la violencia, así como el consumo de sustancias nocivas para la salud. Nos dice que la escuela puede hacer una diferencia para contribuir o no, para disminuir o no la violencia dentro de la escuela. ¿En función de qué? De los sistemas de comunicación, de los sistemas de reglamentación y de la convivencia. Para cerrar, es importante que hablemos de estos temas y los hablemos con más profundidad, con más tiempo, escarbando, analizando, compartiendo experiencias. Pero no cabe duda que es un tema fundamental para la formación de los directivos. Un estudio hecho en el 2011 en México por varias universidades y la propia Innovación y Asesoría Educativa, de la que formo parte, nos dio cuenta de que una de las necesidades de formación urgente para directivos tiene que ver con estos temas que estoy poniendo en la pantalla, y en especial con la gestión de sí mismo y el desarrollo de habilidades sociales y comunicativas. Tienen que ver con la mediación y solución de conflictos, con integrar para mejores reglas de convivencia, con establecer roles claros, con formular propuestas para la coordinación, la democratización, la participación. Es necesario que los directores se formen. Quiero cerrar diciendo y reconociendo, enfatizando que las acciones de los directivos, del personal mente y de apoyo, no lo que dicen, sino sus acciones,
son las que llevan el mensaje a los estudiantes sobre lo que en efecto se quiere y sobre lo que en efecto importa o no. Y esto lo digo porque los niños aprenden más de lo que ven que de los que queremos que aprendan muchas veces. Agradezco mucho su tiempo y espero que durante las actividades que hagan en el aula virtual puedan profundizar en este tema. Muchas gracias.